Cuando nuestra cultura idolatra un modelo ajeno, empezamos a vivir con la sensación de que nuestro rostro, nuestra figura y nuestro cuerpo no alcanza. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos acá en un vídeo más del podcast, el vídeo no sé, número 5, no lo sé la verdad. Y este vídeo es muy especial porque quería hacer de un tema que creo que a todos nos interesa y esta semana lo escuché demasiado. Era el tema de la belleza, el tema de lo atractivo, el tema, me impresiona cómo muchas de las terapias y muchos de los consultantes que vienen a terapia vienen también con muchas inseguridades aprendidas. Ustedes tienen que tener en claro, bueno, antes de empezar, me freno. Espero que ya se hayan hecho su cafecito, su té. El mío ya está un poco más, se culmina porque no me puedo aguantar y tengo que estar tomando constantemente, no sé, me agrada. Pero es algo que ya tengo que irlo dejando. Algo que me sorprende y una de las preguntas que yo siempre, bueno, en algún momento, no siempre, en algún momento me hice fue, ¿en qué momento supe que aquello de mi físico, por ejemplo, mis orejas más grandes, mis ojos son muy grandes, mi nariz es muy grande, no sé? Creo que todos tenemos como que ese rasgo físico que no nos agrada. La pregunta que yo me hago es, ¿en qué momento yo me di cuenta que ese rasgo físico no me agradaba? ¿En qué momento justamente a mí me comentaron que mis ojos eran muy grandes, que mi cabello era muy lacio, o no era ondulado, o mi nariz era muy grande, o qué sé yo, mi boca era muy chiquita, o mis dientes eran muy pequeños? No sé, ¿en qué momento me gustaría que se hagan esa pregunta? ¿En qué momento me di cuenta que el rasgo físico que capaz no me agrada, en verdad no me agrada? Y por lo general se van a dar cuenta que es cuando alguien se les comentó, o cuando alguien les comentó. Muchas de las inseguridades y aquellas apariencias o aquellos rasgos físicos que no nos agrada de uno mismo son muy aprendidos. No es que en sí no nos guste nuestro rasgo físico, lo que no nos gusta es no poder estar dentro del molde que me han hecho creer que es la belleza. Entonces ese es el tema de este video de hoy, el tema del imperativo de la belleza. ¿Qué es el imperativo de la belleza? El cómo hoy en día en la cultura o en el contexto en el que estamos viviendo se nos presiona a ser más atractivos para de cierta manera poder valer más. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque no existe un concepto fijo de belleza. No es lo mismo la belleza hace 1000 años que la belleza actualmente. En Grecia la belleza, como veamos, es el cuerpo esculpido como fisicoculturistas, claro. Muchas veces en un tiempo en Japón lo bello era aquellas personas que tenían los dientes negros o se pintaban de negro. Hasta yo me acuerdo que vi una vez un documental en donde no sé si era en China, pero hubo una época en donde las personas medían su belleza por qué tan grande eran sus pies. Mientras más chiquito eran los pies de las mujeres, mucho más bellas se las consideraba. Fue un documental que no ves en Discovery Channel, no me acuerdo dónde vi, que ponían zapatos bien chiquitos y los pies se les deformaba. O sea, quiero que tengan en cuenta cómo el concepto de belleza, puede ser tan fuerte que puede hasta generarte literalmente dolor físico y sufrimiento si es que no encajas en ello. Y muchas veces el concepto de belleza también termina siendo un maldito mecanismo de aceptación. Por eso es que tantas personas están dispuestas a hacer lo que sea, cabrón, con tal de ser parte de ese molde. ¿Cuál es el problema? Cuando yo creo que cuando ya esté aparte de lo que me dicen que es aceptado por los demás, cuando yo ya esté dentro de ese molde, ahí sí voy a tener un valor. El problema es que mientras no estés de acuerdo a lo que la gente espera, te vas a sentir insuficiente, cabrón. Y no es así. Si tú estás pensando que el valor que tú tienes como persona está en lo estético, de cierta manera me hace entender que ya te han vendido la insuficiencia de no ser como ellos esperan. En la cultura egipcia se medía la belleza muchas veces por una estatura específica. Es más, si tu cara tenía, o tu cara tenía 2 puños de tu mano, se decía que tenías un rostro bello. Entonces, a ver, este es 1. Estos 2, tengo como 3 puños, cabrón. O sea, yo un puto deforme en la cultura egipcia, cabrón. Pero ¿por qué es importante topar este tema? Porque necesitamos cuestionar y entender que nos están modificando y capaz nos están distorsionando nuestra autoimagen y nuestra autopercepción y nosotros no nos damos cuenta. Hoy en día estamos viviendo en una cultura muy eurocentrista. ¿Qué significa esa cultura eurocentrista? Que se le está tomando como canon eurocéntrico a todo, o el canon de belleza, aquella piel que es piel lisa, blanca, con cuerpos bien definidos, marcados de acorde a la moda, y capaz eso no va de acorde a la cultura en la que uno vive. El problema aquí es que eso también se está globalizando. Las redes sociales terminan generalizando un concepto de belleza que lo terminan globalizando y por ende lo único que hace o el único resultado que se obtiene
si uno se lo toma como verdad absoluta, es una maldita comparación constante y una insuficiencia permanente de la persona que soy o del físico que tengo. Y hay mucha problemática porque justamente ese problema puede generar otros, puede haber una comorbilidad, puede generar mayor ansiedad, puede generar mayor depresión. Está comprobado que las redes sociales generan más probabilidad de ideación suicida, cabrón. ¿Qué puta es esa ideación suicida? Es un maldito término psicológico que consiste en el pensamiento permanente de quererse quitar la vida. Si nosotros no nos damos el tiempo de entender que capaz muchas de las inseguridades que yo tengo no son mías, sino son muy bien aprendidas y muy bien infundadas por las redes sociales, por el contexto cultural también en el que vivo, porque ten en cuenta que la gente a tu alrededor también está con esa presión. Pero aquí el problema es cuando eso se vuelve mercado y a la gente le deja de interesar cómo tú te sientes y lo único que les interesa es venderte algo. Si no, entra a cualquier aplicación que tú tienes ahí en tu celular, por ejemplo en Instagram, anda historias, mírate, y vas a ver abajo que te da un sinfín de filtros. ¿Por qué? Para que veas cómo puede ser mucho mejor, cómo puedes entrar dentro de este molde y vas a ver que te va a gustar mucho, cómo puedes modificar tu nariz, cómo puedes modificar tus orejas, cómo puedes modificar el color de tus ojos, y justamente van con los colores que se consideran más atractivos. Ya habíamos dicho que eso es muy subjetivo y no hay nadie que me pueda venir a decir esto puta madre es belleza. Si ustedes se están dando cuenta que les están tratando de vender un concepto fijo de algo que es subjetivo, ténganlo bien claro. A esas personas lo que menos les interesa es cómo ustedes se sientan. Esas personas lo único que buscan es que ustedes se sientan inconformes con lo que tienen, con la vida, con el cuerpo. ¿Para qué? Para que así ellos les puedan vender algo. Maquillaje, cursos, qué sé yo, cirugías plásticas. Está relacionado el uso de filtros. Las personas que usan filtros por lo general tienen mayor probabilidad de hacerse una cirugía plástica. Y se está relacionando la belleza, como les dije, con este tema del éxito, cabrón. Nos están mostrando constantemente que aquellas personas que son más atractivas en esta puta globalización de las redes sociales, pues están teniendo más éxito. ¿Y por qué sucede esto? Porque lamentablemente todo termina siendo como un círculo vicioso. Actualmente la belleza se le está usando como un mecanismo de validación que está funcionando. Hay ciertas etiquetas que se está usando como el pretty privilege de la gente que cumple con ese estándar que todos deberíamos cumplir. Tienen mayores puestos laborales, mejores puestos laborales, se les perdona más errores, son más aceptados en el ámbito social, y lo peor es que todo eso nos van vendiendo las redes. Obviamente no nos indican la parte de atrás, no nos indican las condiciones materiales en las que se está dando, no nos indican que capaz la persona tiene el dinero suficiente para ir al gimnasio, la persona tiene el dinero suficiente para comprarse las cremas, toda esa mierda que se vende, la persona tiene el dinero suficiente para pagar un chef, todo. Entonces las condiciones materiales, eso no nos interesa, eso lo dejamos aparte. Claro, imagínate una persona que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el semáforo bajo del sol de Latinoamérica, a una persona en Europa que capaz trabaja en oficina o trabaja como modelo, no necesariamente está constantemente bajo el sol, y además tiene las condiciones materiales para comer adecuadamente, para tener las cremas que le cuiden la piel, para pagar a un entrenador personal, y esta persona llega a las 5 de la tarde, coge el celular, ve la vida de esta persona y ¿qué pasa? Se siente una mierda, cabrón. Pero no topamos de eso. Y me hacen entender que esto es el éxito. Hay que entender que mucha de la belleza que se ve en redes sociales también viene de un privilegio económico. Si nosotros no cuestionamos todo esto, mi gente, nos vamos a sentir inconforme con nuestra autoimagen. Y en el momento en el que a mí no me gusta lo que yo veo en el espejo, en ese momento me estoy negando como ser humano. En ese momento me estoy negando a mí mismo. Y en ese momento estoy poniendo mi valor, cabrón, mi valor como persona, por el mero hecho de que tú existas, por el mero hecho de que tú respires, cabrón, por el mero hecho de que tú hayas nacido. Ya tienes un valor, cabrón, valor como persona. Y el mero hecho de que te hagan pensar que ese valor como persona no está o no lo tienes porque no cumples con un molde, ahí tenlo por seguro que nos empezamos a perder uno mismo. Deseamos ser otra persona, deseamos tener otra vida, deseamos haber nacido en otro país, deseamos tener otra cultura, pero ojo, esto no es tan fácil. Hay que ser muy rebeldes, cabrón, también para uno entender lo bello que es la vida. La belleza no es algo que se puede palpar, la belleza es algo subjetivo, cabrón. La belleza depende mucho de la lupa y del ojo quien lo mira. Pero cabrón, nosotros siendo tan inteligentes, ¿cómo mierda hemos hecho que eso se ha perpetuado hoy en día en la cultura o en nosotros? Pues aunque no parezca, nosotros también vamos reforzando aquello. No estoy diciendo que es nuestra culpa, pero también hay que reconocer y hay que usar la aceptación radical de que sí,
hay condiciones, hay conductas que yo empleo, que hacen, que esto también continúe. En el lenguaje peyorativo, el usar como insulto el te ves demacrado, te ves demacrada, te ves más viejo, te ves más vieja, o capaz nosotros hemos usado el oye, tienes cara de indio, ¿sabes? O tienes cara de india, tienes qué sé yo, el que flaca, el que gordo, el que negro. Ese lenguaje peyorativo lo único que está haciendo es que todo esto y todo este canon continúe, cabrón. Hay que cuidar muy bien aquello. Si ustedes quieren empezar con algo hoy, desde ya viendo este vídeo, tengan mucho cuidado en cómo hablan. Y sí, va a ser complejo porque capaz ustedes no se den cuenta, pero uno lo usa. ¿En dónde? En los memes. Por eso es un gran problema, porque hoy en día la propaganda y la exterioridad lo único que está generando es un lenguaje fijo en las inteligencias humanas, que hace que al fin y al cabo todos pensemos lo mismo, cabrón. Eso hace que todos hablemos como un puto mimetismo. Si se pone de moda el decir que cholo, pues empezamos a decir que cholo, que chola. Si se pone de moda, por ejemplo, a la gente que le digan peruano, peruana, boliviano, boliviana, sudamericano, entonces empezamos a emplear aquello. Y cuando nosotros usamos esa peyorativa como chiste, lo único que estamos haciendo es perpetuando muchas veces nuestra insuficiencia. Ay, cabrones, no nacemos en un maldito concepto universal de belleza. Se nos enseña. Cuando nuestra cultura idolatra un modelo ajeno, empezamos a vivir con la sensación de que nuestro rostro, nuestra figura y nuestro cuerpo no alcanza. El ser atractivo no tiene nada que ver con lo estético. El ser atractivo simplemente son 3 putas cosas, weón. Es mucho más importante aprender a relacionarte con las personas, pues eso se dice tener una relación, una interacción. Es mucho más importante aprender aquello que encajar en un puto molde estético. Lo primero es puta autenticidad y seguridad, cabrón. Que tú conozcas muy bien cuáles son tus valores, cuáles son tus gustos. ¿Sabes? Esa seguridad al hablar, ese contacto visual, el ser empático con otra persona. Lógicamente, para ser una persona más segura, necesitas llevar una vida a la cual te sientas orgullosa de llevar. Necesitas, obviamente, conocer de ciertos temas que te agraden a profundidad para que tú puedas compartirlo. Ahí sí se trabaja. Trabajo en lo que a mí me agrada, trabajo en mí, ¿sabes? Trabajo en ¿qué más? ¿Cómo profundizar en esto que me llena, en esto que me nutre? La seguridad percibida genera mucho más atractivo que la estética física aislada. Segundo, el cuidado personal. Nada más, el cuidado, el amor propio. ¿Qué puta es el amor propio? Son conductas que te generan un bienestar emocional y un bienestar físico. Por ejemplo, el cuidarte. Por ejemplo, el preocuparte por tu alimentación. Obviamente, de acuerdo a tu contexto, no te estoy diciendo compra lo más caro. No. Pero en cualquier contexto nosotros podemos cuidarnos, dormir temprano, no consumir tantas redes, el hacer ejercicio por lo menos 20 minutos al día, el caminar. Porque claro, si es que yo cuido y yo valoro lo que yo tengo, esta herramienta, que yo no soy mi cuerpo, ojo, yo no soy mi cuerpo, pero es una herramienta que me permite estar aquí y yo lo valoro y las personas miran cómo yo valoro esto, ellos lo van a valorar de la misma manera. Y tercero y último, y creo que ya lo dije también en la primera, que venía con un tema de seguridad, pero bueno, acá un poco más aislado, habilidades sociales. Es algo que se puede aprender. Es algo que se necesita aprender, que no muchas veces se enseña, pero ahí viene la responsabilidad de uno, la escucha activa, como ya lo había dicho, el saber comunicar las cosas. No es simplemente vivir y no es simplemente llenarme de información, sino también tienes que saber cómo comunicar aquello. O sea, esas habilidades sociales son importantes, no solo para relacionarse con personas que queremos parecer más atractivos o queremos conquistar o qué sé yo. Es muy importante en la vida en sí, para que tú puedas comunicar tus ideas, para que tus puntos de vista sean bien escuchados en tu familia, en tu trabajo, en tu relación, en tus amistades. Y ojo, nada de lo que les estoy comentando les va a dar más valor de lo que ya tiene. Hagamos esto porque me valoro, no porque me genere más valor. Capaz la pregunta que uno se tiene que hacer es, si yo ya soy una persona valiosa, ¿qué le quiero agregar a una vida que ya vale mucho? Como les dije en un principio, no me interesa si tienen cirugías, la verdad, no quiero juzgar, no vine para eso, no me interesa si se quieren cambiar el cuerpo completamente, no me interesa si quieren tener un cierto cuerpo del gimnasio. Lo único que a mí me interesa es que ustedes entiendan que nada de eso les va a generar más valor del que ya tienen. Espero que les haya gustado, espero que les haya divertido el vídeo. Bueno, más que divertido, que haya sido nutritivo para ustedes. Ya me acabé el cafecito. Como saben, delicioso, cabrón. Y nada, me gustaría leerlos en los comentarios. Ya saben que también me pueden dejar sus preguntas en el martes de pregunta en mi Instagram. Y pues también ya tenemos el Instagram del podcast, pueden ir y seguirnos. Se les agradece mucho. Yo me despido y nada, recuerden que sí, existir duele, cabrones. Pero no tiene que no doler para que valga la pena.